La quinta ponencia es sobre la importancia de la calidad de los datos sobre la cantidad en el contexto de la iniciativa de datos abiertos a cargo de Julián Esteban Londoño Vélez de la Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Julián Esteban Londoño Vélez es ingeniero topográfico de la Universidad del Valle desde el 2008, especialista en geomática de la misma universidad con experiencia en sistemas de información geográfica, infraestructura de datos espaciales, técnicas de posicionamiento satelital de precisión y cartografía digital. Sí, más o mejor. Ha desarrollado actividades como contratistas de entidades del sector público del suroccidente colombiano, tales como Alcaldía de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC, la Unidad Especial Administradora de Parques Nacionales Naturales, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cali, UMATA Cali, la Corporación para las Cuencas Hidrográficas Corpo Cuencas y la Corporación Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCó, así también como apoyo en proyectos de ONG en el área ambiental. Hace parte del equipo técnico de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali desde 2009, donde se destacan la consecución de los siguientes logros. Lideró la adopción de normas técnicas de orden nacional aplicadas a la información geográfica. Lideró el proceso que permitió la construcción de la nueva red de control geodésico de Santiago de Cali y la adopción de Magnas Sirgas como marco de referencia oficial del municipio. En la actualidad lidera el proceso de adopción de tecnologías de aeronaves tripuladas remotamente, RPAS, para la generación de cartografía. Es coautor del artículo Mapping Malaria Risks Using Environmental and Anthropic Variables del 2009 y ha participado en congresos mediante la presentación de la ponencia Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali, IDES, en la Semana de la Geomática Bogotá 2009. Tiene una coautoría en propuestas metodológicas para la zonificación del riesgo de malaria usando variables ambientales y sociales presentadas en el 13º Simposio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial en La Habana, Cuba, 2008. Y una coautoría en IDES Cali para el Mundo, presentada en el primer Congreso Uruguayo de Infraestructura de Datos Espaciales Montevideo 2010. Bienvenido, Julián. Gracias, Zulma. Buenos días para todos. Primero que todo, agradecerles su participación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y en nombre de las personas que integramos el grupo de infraestructura de datos espaciales, pues darles la bienvenida y nuevamente agradecerles por su copiosa participación. El día de hoy tenía una presentación que busca crear una reflexión a nosotros como ciudadanos y en especial a aquellas personas que trabajamos para el sector público con relación a la importancia de la calidad de los datos más allá o sobre la cantidad de datos disponibles, especialmente en el contexto de la iniciativa de los datos abiertos. Bueno, en el contexto actual de las tecnologías de la información existen diferentes áreas el día de hoy donde podemos destacar las cadenas de bloques, el Internet de las cosas, el Machine Learning que hablaron en la presentación anterior, el Big Data, los datos vinculados y otras tecnologías que son tendencia y que en los próximos años van a estar dominando el mundo gracias a la capacidad de información y conocimiento que van a proveer sobre el territorio del planeta. En ese contexto, hay una clave para que todas esas tecnologías funcionen. Hay un protagonista principal. Y, en mi opinión, ese protagonista principal no es nada más que los datos. Los datos son fundamentales para poder desarrollar todas estas tecnologías que estamos conociendo el día de hoy. Podemos además ver cómo estas tecnologías están mucho más desarrolladas en algunos otros países y en Colombia apenas estamos empezando a hacer pinos en algunas de las temáticas particulares, como el ejemplo que me cae al anillo al dedo que hicieron en la presentación anterior con relación a los accidentes. Bueno, ¿y por qué son los datos importantes? Porque a partir de los datos y su posterior procesamiento, yo puedo convertirlos en información.
puedo crear conocimiento, puedo cambiar la percepción que tiene una persona acerca de una situación específica y lo más importante, son fundamentales para la planificación y la toma de decisiones. Bueno, esta diapositiva se ha vuelto muy común, la vieron en la presentación del compañero de Esri, y básicamente lo que nos permite denotar es que los seres humanos nos hemos convertido en productores y consumidores de datos. Cada día enviamos cientos de millones de correos electrónicos, realizamos millones de compras en línea, consumimos contenidos digitales en grandes cantidades y básicamente en esa diapositiva lo podemos ver. Bueno, y los datos van a seguir siendo supremamente importantes en el futuro. Se considera que el 90% de los datos creados por toda la humanidad se produjeron durante el último año y va a tener un crecimiento del 40% anual. En esas mismas consideraciones que han hecho, se estima que para el 2020 estaremos produciendo la cantidad de datos equivalente a todas las conversaciones que hemos sostenido a lo largo de la historia desde que existe el ser humano. Adicionalmente, este dato me parece muy curioso. Para el 2025 habrá aproximadamente 170 zettabytes de información en la web. Para serles franco, esa palabra zettabyte apenas la vine a conocer este año. No sabía qué significaba. Para mí el conocimiento iba en terabytes, porque en mi disco duro portátil tengo 1 o 2 terabytes. Conocía del petabyte porque son 1024 terabytes y ya la gente habla de esto. Pero esta es zettabyte, no la conocía. Y me doy cuenta que en el 2013 toda la información del mundo estaba alrededor de 4.4 zettabytes. Se espera que para el 2025 lleguemos a 170. Es una cantidad impresionante de datos y pues va en concordancia con todo el flujo de datos que estamos teniendo hoy en día. Adicionalmente, en este contexto, pues diferentes autores han estimado que el 20% de los funcionarios públicos invierten aproximadamente el 20% de su tiempo en la búsqueda de datos para poder solucionar las problemáticas que enfrentan. Y el 80% de estos datos pues ayudan en las decisiones, el 80% de las decisiones que se toman hoy en día están basadas en datos. Como mencionó el profesor Bernabé, pues en el contexto público, el 80% de los datos también, mucha gente reitera que son espacializables o se pueden ubicar geográficamente. Pero, y desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de las organizaciones, ¿cómo accedo a los datos? En el tema de las organizaciones es relativamente sencillo porque tenemos flujos de trabajo, tenemos metodologías, tenemos profesionales que se encargan de la captura y el procesamiento de estos datos. Pero desde el punto de vista del ciudadano es un poco más difícil porque no tiene suficientes fuentes para consultar esos datos que le ayuden a crear una concepción del mundo en el que viven. Bueno, ¿y qué manera existe para consultar los datos? Digamos que una tendencia que ha tomado mucha fuerza en los últimos años es el concepto de datos abiertos. Ese concepto de datos abiertos, pues existen diversas definiciones en la web que cada uno puede buscar, pero en este caso yo voy a retomar la que cita la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, que es una ley colombiana que se deriva de la estrategia de gobierno en línea que es liderada por el Ministerio de las TICs. En esa definición dice que los datos abiertos son aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentran en formatos estándar e interoperables, que facilitan el acceso y la reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano de forma libre, y eso es muy importante, sin restricciones, con el fin de que terceros los puedan reutilizar en función de sus propias aplicaciones. Ok, en el contexto de los datos abiertos, pues han ido ganando algunas características asociadas a la importancia de por qué usar datos abiertos. Principalmente está el tema de la transparencia y el control social. Con los datos abiertos, las organizaciones públicas nos vemos obligadas a tratar de
suministrar información con la cual la ciudadanía puede ejercer un control social. Por ejemplo, en la actualidad, el SECOP, que es el portal donde se publican todos los procesos contractuales del Estado, debe publicar la información de los contratos. Y a partir de esos datos, la gente puede identificar en qué se están gastando el recurso público. Esto me va a desencadenar en el empoderamiento, que básicamente es incentivar a las personas a que participen del acontecer nacional, de las maneras como nos relacionamos. Y adicionalmente, tenemos el mejoramiento de la creación de productos, porque los datos abiertos es una puerta de entrada a la innovación, a la creación de nuevas aplicaciones a partir de datos que pueden ayudar al crecimiento económico. Durante la creación de esta presentación no encontré un indicador particular que me dijera cuál es el aporte de los datos abiertos en Colombia respecto al Producto Bruto, pero sí encontré en otros países y ya, por ejemplo, en Australia hablan del 4 al 8% y va en crecimiento, algo similar en países como europeos. Entonces, vemos que a nivel mundial está participando bastante en la economía. Adicionalmente, los datos abiertos son una oportunidad para que las entidades públicas mejoremos nuestra actividad misional. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente era muy difícil para las mismas entidades públicas a veces consultar la información que se producía al interior de la organización. Y eso nos pasó a nosotros en el contexto de implementación de la infraestructura de datos espaciales, que vale la pena resaltar, que es una iniciativa que básicamente busca lo mismo, ofrecer información al público de manera gratuita y a través de la Internet. Bueno, y en ese contexto, nuevamente, el Ministerio de las TIC ha jalonado la construcción de esta plataforma que se llama datos.gov.co, que es una plataforma bien interesante que permite al ciudadano de a pie consultar los diferentes conjuntos de datos que publican las entidades territoriales. En esa plataforma hay la posibilidad de consultar los conjuntos de datos como tal, visualizarlos, ya sea a través de tabularmente o con aplicaciones de la construcción de gráficos que el usuario puede interactuar con la información. Bueno, y me devuelvo un momentico aquí. En las plataformas de datos abiertos, por lo regular, se encuentra la cantidad de datos que han subido a la plataforma. Y vemos cómo a noviembre de este año, en el portal tenemos alrededor de 9.500 datos abiertos publicados por las distintas organismos que conforman el Estado. Llámese Alcaldía de Cali, Gobernación de Antioquia, Gobernación de Cundinamarca, Bogotá, donde cada una ha hecho su granito de arena. Y este conglomerado, pues lo podemos entrar a comparar con otros países a nivel global. Y, por ejemplo, yo aquí seleccioné algunos países y vemos cómo Estados Unidos y Canadá están a la vanguardia de la iniciativa de datos abiertos. Ya superaron más de 200.000 conjuntos de datos publicados en sus respectivos portales. Vemos cómo algunos países desarrollados están como en un segundo nivel, Gran Bretaña, Francia, incluso México, que está aquí en Latinoamérica, y que Colombia, digamos que en el gráfico de allá, podemos observar que está liderando lo que pues, sucede en Sudamérica. Es decir, hemos hecho un paso enorme en crear la conciencia en las instituciones que debemos compartir la información para producir nuevo conocimiento diferente al que habitualmente creamos. Y si revisamos algunos indicadores que se utilizan hoy en día para revisar cómo están los gobiernos respecto a los datos abiertos, podemos observar que en este indicador denominado Global Open Data Index de la Open Knowledge International, Colombia está en el puesto 14. Ese indicador básicamente lo que hace es seleccionar estos conjuntos de datos que vemos allí y ver qué tan accesibles son y bajo qué tipo de licencias pueden acceder los usuarios. Colombia podemos ver que tiene problemas con, lo siento, no puedo ver desde aquí muy bien, con los propietarios de la tierra y con el registro de las compañías y algunas otras variables que de pronto tienen limitaciones de acceso. Podemos observar que Colombia está en una buena posición. Si utilizamos otro índice, que es el Open Data Barometer, vemos que Colombia está en el puesto 12. Este indicador es un poco diferente porque no solamente se limita al conjunto de datos, sino que también utiliza temas de implementación y de resultado o beneficio de que los datos abiertos existan.
En ese indicador podemos diferenciar que en primer lugar se encuentra Taiwán, en el Global Open Data, y en este se encuentra Canadá. De pronto podríamos encontrar una pequeña relación existente entre la cantidad de datos de Canadá y su posición. Vale la pena recalcar que este indicador lo miden hace unos 5 años y en la última medición, que corresponde al año 2017, Colombia avanzó 25 puestos desde la primera ocasión que lo midieron. Entonces, es decir, estamos haciendo la tarea, estamos creciendo, estamos abriendo nuestras puertas, estamos abriendo nuestras puertas y eso también se ve sumado a la iniciativa de gobiernos locales, municipales, en la creación de datos abiertos. El primero es el de la infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali, que no está clasificado totalmente como una plataforma de datos abiertos, pero es una iniciativa que ya tiene 9 años, tiene un alto grado de madurez, donde siempre hemos buscado acceder y facilitar la información, principalmente geográfica, del municipio de Santiago de Cali. Vale la pena hacerles un poquito de publicidad. En la alcaldía en ese momento se encuentra en la construcción de un portal de datos abiertos específicamente y próximamente lo estarán lanzando. Ya lo conocerán cuando lo hayan hecho. Está el portal de datos abiertos, que es un portal relativamente de Bogotá, que es un portal relativamente joven, apenas tiene alrededor de 300 conjuntos de datos, pero se suma al gran esfuerzo que hace la infraestructura de datos de Capital, la IDECA, que si ustedes la consultan van a encontrar una gran cantidad de datos. Por otro lado, tenemos GeoMedellín, que es el portal de datos abiertos de Medellín, que es un portal muy chévere, de los que he consultado me gustó mucho porque es muy intuitivo, facilita la consulta de datos, está muy acorde, en mi opinión, con la exposición que hablaba el profesor de usabilidad. Y por otro lado tenemos el portal del Instituto Geográfico, el portal de datos abiertos, que está vinculado a la Iniciativa Colombiana de Datos Espaciales y donde el instituto pone a disposición los datos derivados de su actividad misional en el tema de agrología, catastro, geodesia, y que cada usuario puede consultar y disponer información para ahora. Un paso enorme que se ha dado en Colombia es que ahora se puede consultar la información catastral de todo el país, con excepción de los catastros descentralizados que están haciendo la tarea poco a poco de librar esa información. Bueno, y a partir de aquí empieza mi reflexión. No todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué yo quiero hacer esta reflexión? Porque hemos venido hablando de los datos en términos de cantidad, que dispongamos datos, quiero tener datos abiertos, subamos la cantidad de datos que tengo, por favor publíqueme datos, publíqueme datos, publíqueme datos, pero hemos olvidado algo que es fundamental en los datos, y es la calidad. La calidad se ha dado por sentado o se ha desconocido, y digamos que algunas consecuencias de la baja calidad en los datos, a partir de estudios realizados por Gartner y la consultora Ventana, son que datos de baja calidad es la razón primaria para que el 40% de todas las iniciativas de negocio no alcancen sus metas de utilidades en general. Adicionalmente, este está relacionado con una de las ideas que expuse anteriormente. Cada 2 de 3 organizaciones, los analistas gastan mucho tiempo en el procesamiento y ajuste de los datos en vez de tareas de análisis y producción verdadera de información. Bueno, digamos que el MINTIC, a través de la plataforma de datos abiertos, pues tiene una guía de interoperabilidad y calidad de los datos. Y en esa guía propone estos criterios para evaluar la calidad y garantizar que los datos están acordes. Principalmente, pues nosotros como de pronto profesionales en el área de la geomática conocemos algunos relacionados con la completitud, la consistencia, la precisión, la exactitud. Y yo lo que quise hacer en este espacio es presentar algunos conjuntos de datos que yo consulté directamente en la plataforma de datos abiertos e identificar cómo están de calidad. Por ejemplo, este que traigo aquí a colación, no se ve muy bien desde aquí creo, es un dato abierto publicado por la alcaldía de Manatí. Es un solo registro con 7 columnas, donde si yo voy a consultar, no sé qué significa cada uno de los atributos. Digamos que estos los infiero porque son muy sencillos, nombre de la entidad, correo electrónico, teléfono, en general, pues digamos que no va a haber pierde. Pero ahí la crítica es que no está el diccionario de datos. La otra crítica que yo haría
es que es un solo dato, es un solo dato. ¿Por qué no agruparlo con otros datos que podrían tener alguna similitud y posteriormente suministrar el dato? Sí, continuando aquí con el tema de los datos publicados por la Alcaldía de Manatí, pues el tema de completitud, por lo que les mencionaba anteriormente. Mire, por un lado tienen ubicación del Hospital Municipal de Manatí y por otro lado tienen el Hospital Municipal de Manatí. Si uno revisa la información, básicamente es lo mismo, solamente que gracias a las alternativas que brinda el portal, en una forma lo representaron como un mapa, como un punto dentro de un mapa, y en la otra es la misma tabla con las coordenadas. Eventualmente, ellos podrían haber agregado esa información en función de su similaridad y haber creado sitios de salud, equipamiento de salud, equipamiento de seguridad. Entonces, digamos que se estaría violando como el principio de la completitud. Este otro conjunto de datos es mortalidad de cáncer de colon en el departamento de Caldas. Nuevamente, existe un metadato donde registran algunas características de los atributos que conforman el conjunto de datos, pero si yo soy un analista de datos, quisiera de pronto conocer algunos aspectos mucho más allá relacionados con los procedimientos de capturas de la información, para hacer análisis estadísticos y pues cualquier otro tipo de cosas. Igual para si soy un ciudadano del común, yo necesito saber quién hizo el dato, cómo lo construyó, y si me voy a mirar ya el conjunto de datos como tal, veo que existen una serie de atributos, pero yo vengo y reviso y dice NID PUEF IM, COD PRES, COD PETOR, COD MUNRE, SI muerte PO. ¿Eso qué significa? Entonces estoy violando nuevamente el tema de diccionarios de datos y el tema de la completitud. Estos son unos datos de aquí de Cali y corresponden a unos datos publicados por la Secretaría de Salud relacionados con las hospitalizaciones de niños menores de 5 años por problemas ocasionados o enfermedades ocasionadas de tipo ambiental. Vemos que el diccionario de datos está ok, parcialmente, porque de los atributos que muestran, algunos no tienen una definición y dan por sentado que la gente simplemente con leer año va a entender qué significa, pero debería tener la definición. Violan el principio de consistencia, no muchos registros, pero algunos. La consistencia básicamente busca que los datos sean coherentes y, por ejemplo, aquí yo escribo Barrio Antonio Nariño en minúsculas, en otro lado está en mayúsculas. Lo mismo por acá abajo Aranjuez, en minúsculas y en mayúsculas. Revisando otro tipo de información así generalmente, pues no encontré como otro tipo de problemas, pero aún falta depurarlos. Son datos del IDEAN. Este me pareció muy curioso porque el IDEAN es un instituto a nivel nacional que tiene mucho prestigio, son muy técnicos en lo que hacen, la información que producen está completamente sustentada, pero este dato tiene problemas de actualidad. Me dice que es actualizado el 16 de agosto del 2017 y yo lo consulté hace un mes, o sea, ya un poco más de un año y no está actualizado. No encontré otro conjunto de datos que me dijera que estaba actualizado. Adicionalmente me dice que la frecuencia de actualización es anual y que la fecha que lo publicaron fue en el 2015. Han pasado 3 años y el dato sigue estando igual, no le han agregado nuevos datos. Perdón, omití decirles que este conjunto de datos corresponde a los datos de variables climáticas, de precipitación y temperatura en un periodo del 81 al 2014, si no estoy mal, faltan el 2015, 2016, 2017 y 2018. Posteriormente me pongo a mirar el conjunto de datos, los atributos, y observo lo siguiente: no tienen definiciones. Por lo tanto, no es exacto. Vengo y observo 3 atributos, uno que se llama lag, lam y las. Observo los datos y yo, que soy profesional en geomática, automáticamente los interpreto, porque en un lado están los grados de latitud, los minutos de latitud y los segundos de latitud. Pero el usuario de a pie, ¿cómo hace para utilizar eso? Adicionalmente, pues yo podría fácilmente agrupar esas columnas y tener la coordenada, pero lo ideal es que esa coordenada estuviera lista, transparente, para que el usuario la represente como lo quisiera hacer. ¿Ok? Por este lado tengo antenas de telefonía celular de Cali actualizadas a octubre de 2018. Me pongo a revisar el conjunto de datos y tienen más de 25 atributos. Y todos esos atributos, vean lo que veo: no aplica, 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 no aplica. Pues si no aplica, ¿para qué los coloco?
Si veo, apenas encuentro como 6 o 7 atributos que contienen datos, pues limitémonos a publicar esos datos que son los relevantes. Adicionalmente, existen también problemas de relevancia y de consistencia, porque en el tema de la dirección encontré que en algunos lugares habla de calle C o calle CL, dando pues problemas de uso de la información. ¿Ok? Bueno, y en ese orden de ideas, pues el Ministerio de las TIC sí ha hecho la tarea de publicar la guía que les acabo de mencionar, de promover que la calidad es supremamente importante para que lo que se derive de los datos obtenga el resultado adecuado. Y en ese orden de ideas, pues las entidades también debemos responsabilizarnos de ese tema e involucrar acciones concretas para promover el uso de los datos publicados, realizar seguimiento y identificar el valor agregado. Dejar el discurso de que publiquemos datos. No, publiquemos datos, pero revisemos cómo están los datos, cómo está la calidad. Y adicionalmente, tratemos de promover la evaluación del reuso de esos datos, ver para qué los están utilizando, ver si efectivamente estamos logrando un impacto con esos datos que publicamos. Bueno, y para finalizar con esta reflexión, aunque acceder a información de diversos organismos es un avance enorme, eso no lo desconozco, y lo he mencionado durante la presentación, aún hay un camino importante para que trabajemos en el componente de la calidad. Nuevamente hago un reconocimiento al Ministerio de las TIC, porque con esta guía que ellos se denomina Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad de los Datos Abiertos del Gobierno de Colombia, pues estamos dando las estrategias para que nosotros como profesionales implementemos dentro de los procesos de publicación de datos. Y esa invitación es para todos los que están aquí presentes, tanto sea academia, ciudadanía, estudiantes, investigadores, que debemos participar más de estas iniciativas de conjuntos de datos abiertos y reportar a las organizaciones que producen esos datos las inconsistencias que encuentren o las necesidades de información que podamos tener. Y esta, para finalizar, mejor tecnología significa mejores análisis, pero para lograr eso necesitamos mejores datos, indudablemente. Y eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias, Julián. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Bueno, entonces hemos finalizado nuestra sesión de la mañana.